Eventos que vivimos. Llega este jueves gracias a la Alcaldía de Bonao por Eberto Núñez. Orlando Martínez, próximo senador. Al Distrito La Salvia Los Quemados por Domingo Diloné. Al Distrito Juma Bejucal por Osiris Martínez. Presenta. Mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Tras el anuncio de reelección por el presidente Luis Abinader, le pone fin a las especulaciones sobre su futuro político. Conozca los gobernantes que han reformado la Constitución a favor de la reelección presidencial. Mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. De manera sorpresiva y por las redes sociales, el presidente Luis Abinader anunció a solo días de celebrarse la Restauración Dominicana su repostulación en las próximas elecciones presidenciales del 2024, poniéndole fin a las especulaciones tras optar por las riendas de la reelección. Una práctica constante de los presidentes de turno que desde el 1844 hasta el 2015 se han implementado diferentes modelos para lograrla y extenderla a su provecho total en los distintos momentos históricos. La Constitución del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, proclamada el 6 de noviembre de 1844, prohibió la reelección para el periodo siguiente, diciendo que ninguno puede ser reelecto presidente de la República sino después de un intervalo de 4 años, según lo establecido en la primera Constitución Dominicana. Pero los gobernantes, seducidos por el poder, olvidan de los ideales con que se fundó la República Dominicana, del propio padre de la patria. Pedro Santana fue el primer presidente constitucional que impulsó la primera experiencia de reelección, el 25 de febrero del 1854, estableciendo un artículo transitorio que de manera excepcional permitía al presidente de turno presentarse a 2 periodos consecutivos, llevándolo a un periodo presidencial de 4 a 6 años cada uno. La famosa reelección indefinida la promovió el entonces presidente Buenaventura Báez en el 1872, que eliminó por primera vez en la historia de la Constitución Dominicana toda limitación a la reelección presidencial y estableció periodos de 6 años. Por lo que en 1880, Gregorio Luperón introdujo una reforma con periodos de 2 años que permitía la reelección inmediata sin la posibilidad del retorno, 2 periodos y nunca más. Ulises Erox Lilis, en 1887, forzó al Congreso a pasar una reforma constitucional aboliendo el impedimento a la reelección presidencial y eliminando el sistema de votación por voto directo. En 1896, pues este cambia de parecer y restablece la indefinida en periodos de 4 años, una ratificación que permaneció hasta el 1924. Pero el presidente Ramón Cáceres en 1908 extiende el periodo presidencial de 4 a 6 años nueva vez. En 1924, Horacio Vázquez prohibió la reelección presidencial para el periodo siguiente y una reforma constitucional le extendió a 2 años más al gobierno de Vázquez en 1927, con el argumento de que fue elegido bajo la Constitución de 1924, logrando un mandato que duraría no 4, sino 6 años. Quien,
En 1929 reforma la Carta Magna y restablece la reelección indefinida, la cual no logra tras ser derrocado en 1930 por Rafael Leónidas Trujillo, momento en que se inicia la dictadura que perduró hasta el 1961. Un régimen que en 1942 extendió el periodo presidencial a 5 años por medio del apoyo de la Asamblea Revisora. Tras la caída de Trujillo, Juan Bosch, el primer presidente electo en elecciones democráticas, inició en febrero de 1963, impulsando una reforma constitucional que incluyó prohibir la reelección presidencial, pero mantenía habilitado para volver a quienes ejercieron ese cargo, que con la llegada a la presidencia de Joaquín Balaguer, en 1966 se reforma la Carta Magna y repone la reelección indefinida a través de la Asamblea Constituyente, un modelo que cesó en el 1994 tras la crisis política que incluyó una reforma para prohibir la reelección, que redujo a 2 años el periodo de Balaguer y se estableció que para ganar las elecciones presidenciales, el requerimiento de un 50% más 1, que para las elecciones del 1996 tuvo que forjarse una fuerte coalición, Frente Patriótico, que le dio la victoria a Leonel Fernández.